que era de este sistema. Los puntos A y B están unidos por una tubería nueva de acero, etcétera, etcétera. Hemos resuelto paso a paso este ejercicio. ¿Recuerdan, no? Jóvenes, señoritas. ¿Aló? ¿Están en el aula? Sí, ingeniero. Ah, ya. Sí, ingeniero. Me alegra mucho que estén en el aula. Pensé que no estaba. Bien, entonces hemos resuelto paso a paso este ejercicio. Les he enseñado cómo hacer todo. Ok. Y ahora vamos a ver este nuevo ejercicio. Miren, este no lo hemos resuelto, ¿verdad? No Muy hemos bien. resuelto. Entonces vamos a resolver este ejercicio que es muy bonito, muy didáctico. Muy didáctico. Dice, un fuel oil medio, un fuel oil es un fluido producto del petróleo, por si acaso, ¿no? Fuel oil. Un fuel oil medio a 15 grados centígrados se bombea al depósito C. Este es el depósito C. Ahí está la bomba, se bombea ahí, ¿no? Véase figura 8.2, dice. O sea, un fuel oil medio a 15 grados centígrados se bombea al depósito C a través de 1.800 metros de una tubería nueva de acero roblonado de 40 centímetros de diámetro interior. La presión en A, este punto A, es de 0,14 kilos por centímetro cuadrado, kilopondios, perdón, 0,14 kilopondios por centímetro cuadrado, cuando el caudal es de 197 litros por segundo. ¿Qué potencia debe suministrar la bomba AB a la corriente de fuel oil? ¿Y qué presión debe mantenerse en B? ¿Ya qué presión tendremos que tener en B cuando se esté realizando el bombeo? Dibujar la línea de alturas piezométricas, ¿no? El inciso 6 sería ese. Bien, entonces este es el esquema del problema, jóvenes. Ahí está el plano de referencia. Con respecto a este plano de referencia, el punto A se encuentra a 30 metros sobre el nivel, sobre este plano. El punto B también está a 30 metros. Mientras que el punto C, en este caso la superficie libre del fluido, está a 54 metros. ¿Ya? Así es como se esquematiza. Entre A y B está la bomba. Y esta es una tubería de 1.800 metros. La tubería que llega aquí al punto A tiene el mismo diámetro. 40 centímetros también tiene esta tubería de diámetro. Lo mismo que esta. Esta tubería tiene 40 centímetros de diámetro y 1.800 metros de longitud. Ya esos son los datos. Además de los siguientes. El fluido es un fuel oil medio. Y a la temperatura de 15 grados centígrados podemos obtener sus características de nuestro famoso libro de Shawn, página 393. De ahí obtenemos las características de ese fuel oil medio a la temperatura de 15 grados. La densidad relativa había sido de 0,857, obtenido de la tabla. La viscosidad cinemática del fluido es 4,47 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Creo que esto, si no me equivoco, es la tabla 2. ¿Ya? Pero ustedes pueden revisar. Tabla 2, página 393. ¿Ya? Bien. Entonces, en primer lugar, calculamos el peso específico del fluido, que simplemente es igual a la densidad relativa multiplicado por el peso específico del agua. 857 kilopondios por metro cúbico. Bien, la tubería nueva de acero roblonado, ¿qué características tiene? Tenemos que obtener el épsilon, el valor de épsilon para esa tubería. Y nos vamos a la página 404 de nuestro libro de Shawn también. Y en esa página hay una tablita. Hay un ábaco y dentro de ese ábaco está una tabla.
Y en esa tabla, para este tipo de tubería, obtenemos que epsilon es 0,18 centímetros. ¿Ya? Bien, ya están entonces estos datos. El caudal sabemos que es 197 litros por segundo. Eso nos dice aquí. Caudal cuando el caudal es de 197 litros por segundo. La presión en el punto A, aquí en este punto, la presión es 0,14 kilopondios por centímetro cuadrado. Si lo convertimos a kilopondio por metro cuadrado, será 0,14 por 10 a la cuarta. Estamos convirtiendo los centímetros a metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, por eso, un metro cuadrado tiene 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Pues por eso es, ¿no? La conversión. Bien, y ahora nos preguntan, ¿qué potencia debe suministrar la bomba AB a la corriente de fuel oil? Entonces, solución, decir, la potencia que debe suministrar la bomba a la corriente de fuel oil está dada por esta expresión. En unidades del sistema técnico de unidades. Potencia igual a gamma por Q por H añadida dividido entre 75. ¿No? Entonces, observemos de acá que no conocemos, bueno, aquí gamma conocemos, Q conocemos, pero lo que no conocemos es la energía añadida. Entonces, no podemos calcular la potencia. Nos falta este valor de la energía añadida. ¿Y cómo lo determinamos? HA, pues tenemos que aplicar el teorema de Bernoulli entre los puntos A y C. ¿Podríamos aplicar tal vez entre B y C? ¿O entre A y B? ¿Por qué hemos elegido entre A y C? Porque tenemos todos los datos de A y todos los datos de C. Es decir, conocemos Z, P sobre gamma y B cuadrado sobre 2G. ¿No? Conocemos para ambos. Ya, entonces, por eso se elige A y C. Se eligen los puntos que tienen la mayor cantidad de información, ¿no? Para escribir el teorema de Bernoulli. Entonces, teorema de Bernoulli entre A y C. Entre A y C. ¿Cómo será el teorema de Bernoulli? Energía en A. Y nos movemos de A hacia Z, estamos haciendo. Al movernos hacia allá, nos encontramos con la bomba. Energía en A más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga en la tubería, desde B hasta C, igual a la energía en C. Así sería la expresión del teorema de Bernoulli. ¿No es verdad? Y así entonces lo escribimos, fíjense. Energía en A más la energía añadida por la bomba menos la pérdida de carga de B a C igual a la energía en C. Escribimos así en su forma completa entonces. Z sub A más P sub A sobre gamma, etcétera, etcétera. Lo propio ahí. Ok, pero bien, esta sería la expresión del teorema de Bernoulli en su forma completa ya. Y bien, acá HA es la energía añadida por la bomba. ZA vale 30 metros, de acuerdo a lo que hemos dicho, que ZA 30 metros, ZB 30 metros, ZC 54 metros. Entonces, estoy anotando los datos que tenemos, ZA 30 metros. P sub A sobre gamma, ya habíamos dicho, 0,14 kilopolvos por centímetro cuadrado por 10 a la cuarta, dividido entre gamma, 857. ¿Cuánto nos da esto? 1,63 metros. Ustedes verifiquen los resultados, por favor. Verifiquen los resultados. La velocidad en A, caudal dividido entre área. Es decir, el caudal que ingresa es igual a este caudal que está circulando, pues. El caudal no cambia. El caudal es el mismo. El caudal que llega a la bomba es igual al caudal que sale de la bomba y llega al depósito C. El caudal no tiene que cambiar, por supuesto que no.
Entonces, queremos calcular la velocidad acá en el punto A para hallar luego b cuadrado sobre 2g, ¿no? Entonces, velocidad igual caudal dividido entre área. Ahí está, ¿no? Velocidad en A, caudal en dividido entre área. Y ahí está el resultado. Luego, velocidad al cuadrado entre 2g igual a eso. Ya, entonces, a ver, revisen estos resultados, jóvenes, revísenlos. Entonces, el dato. Sabemos que P sub C sobre gamma es cero, porque hemos dicho que el punto C está en la superficie libre del líquido, ahí está en la superficie del líquido. Por lo tanto, la presión es cero, la velocidad también es cero, ¿no? Entonces, ahí tenemos ZC 54, P sub C sobre gamma, cero. La velocidad en C es cero, por lo tanto, B cuadrado sobre 2G, cero. Reemplazamos en la ecuación, acá, ya sabemos que esto es cero, reemplazamos los otros datos y nos queda esta expresión. Ahí está, 30 para ZA, P sub A sobre gamma, 1,63, ahí está el resultado, más B sub A cuadrado entre 2G, 0,126, más la energía añadida menos la pérdida de carga igual a 54 metros. Bien, esto es lo que queda entonces del teorema, de la ecuación escrita mediante el teorema de Bernoulli. De esta expresión, entonces, fíjense que no conocemos la energía añadida y tampoco la pérdida de carga. Y por lo tanto, como tenemos todos los datos, podemos calcular la pérdida de carga y luego después despejar la energía añadida. Hallamos la pérdida de carga, entonces. Sabemos que la pérdida de carga es igual a esta expresión mediante, es decir, estamos utilizando la ecuación universal de flujo. Ahí está. Pérdida de carga, donde F es el factor de fricción. Bien, para saber entonces qué ecuación debemos utilizar para factor de fricción, tenemos que determinar el tipo de flujo mediante el número de Reynolds. Hallamos el número de Reynolds porque conocemos la velocidad, el diámetro y la viscosidad, ¿no es cierto? Y resulta un número de Reynolds muy grande, mayor que 4000. El flujo es turbulento. Por lo tanto, el factor de fricción podemos encontrar mediante esta ecuación. Ya esta ecuación de Schwami y Jane, ¿no? Que les dije que pueden utilizarla también. Reemplazan aquí los valores de epsilon, diámetro, Reynolds. Ya lo tenemos calculado. Ahí están, fíjense. Ahí está, jóvenes. Resultado 0.0294. Verifiquen, a ver. Verifiquen el resultado.
Bien, me imagino que han verificado el resultado. F igual 0.0294. Y ahora sí hallamos la pérdida de carga. La pérdida de carga, 16,67 metros. Reemplazamos en la ecuación que quedaba de haber aplicado el teorema de Bernoulli, en esta ecuación, aquí. Reemplazamos la pérdida de carga y luego despejamos de ahí la energía añadida. Ahí está. Entonces, fíjense, la energía añadida resulta 38,91 metros. Verifíquenlo, por favor. Y a continuación, una vez que hemos encontrado la energía añadida, pues tenemos que encontrar la potencia que recibe el fluido. Ahí está la potencia que recibe el fluido. 87,59 caballos vapor o HPs. Verifiquen esos resultados, por favor. Está correcta la pérdida de carga. Sí, ingeniero, sale lo mismo. Su micrófono, ingeniero, apagado. Ingeniero, disculpe, su micrófono está apagado. Ya, muy bien. Entonces ahora queremos averiguar cuál será la presión que se requiere en el punto B. ¿Qué presión deberá mantenerse en el punto B? ¿Ya? Entonces, resuelvan ahora ustedes eso. ¿Ya? Ahí tienen toda la información. Ahora resuelvan. Tienen que hacerlo. ¿Ok? Tienen 10 minutos. Que han aplicado el teorema de Bernoulli. Para hallar la presión en B, por ejemplo, podemos aplicar el teorema de Bernoulli entre el punto B y el C. O también entre el A y el B. Bueno, más sencillo, digamos, entre A y el B. Porque tenemos todos los datos del punto A. Y para el punto B solo queremos encontrar la presión. Aplicamos el teorema de Bernoulli entre A y B, digamos. Energía en A más la energía añadida por la bomba. Aquí ya no hay pérdida de carga. Más la energía añadida por la bomba, igual a la energía en B. Y eso es, entonces, aplicamos este teorema de Bernoulli entre A y B. Fíjense, ¿dónde estamos? Aquí. En el teorema de Bernoulli entre A y B. Energía en A más la energía añadida en A igual a la energía en B. Energía en A igual a esto. Energía añadida, HA, igual a la energía en B. Pero ZA es igual a ZB. La velocidad en A es igual a la velocidad en B porque ambas tuberías tienen el mismo diámetro, 40 centímetros. Y el caudal es el mismo, el que circula, ¿no es cierto?, en todo el sistema. Entonces las velocidades son iguales. Por lo tanto, se simplifican pues esos elementos. ¿Y qué nos queda? P sub A sobre gamma
más HA igual a P sub B sobre gamma. Despejamos de ahí, P sub B sobre gamma igual P sub A sobre gamma más HA. Y ya tenemos los datos. P sub A sobre gamma, 1,63, lo que habíamos obtenido del inciso A. La energía añadida del inciso A también, 38,91. Entonces, la presión en B sobre gamma, 40,54 metros. Entonces, la presión en B es igual a esta altura multiplicado por gamma. Gamma, 857. Y ahí tenemos entonces la altura por 40,54 igual a este valor. 34.743 kilopondios por metro cuadrado. Pero este número, como es grande, entonces podemos expresarlo en centímetros cuadrados. Dividimos entre 10.000 y nos queda 3,47 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿No? ¿Está claro, no, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. ¿Aló? Sí, está claro, ingeniero. Sí, está bien, ingeniero. Muy bien. Y ahora nos piden dibujar la línea de alturas piezométricas. Para dibujar la línea de alturas piezométricas, necesitamos calcular las alturas piezométricas en cada punto. Es decir, altura piezométrica en A, en B y en C. ¿Cuál es la expresión para calcular alturas piezométricas? Lo que ya conocemos. Es igual a Z más P sobre gamma. Para cualquier punto. H, altura piezométrica en el punto I igual a Z sub I más P sub I sobre gamma. ¿Ya? Así. Entonces, aquí se los voy a poner así, entonces. I igual Z sub I más P sub I sobre gamma. Así. Entonces, altura piezométrica en el punto A. Z sub A más P sub A sobre gamma. Estos valores ya los hemos calculado antes. Z sub A es dato, es el dato. P sub A sobre gamma lo hemos calculado del inciso A. Ahí está. P es ahora altura piezométrica en el punto B. Z sub B más P sub B sobre gamma. Fíjense, ahí está P sub B sobre gamma. Ahí hemos calculado. 70,54 metros. Altura piezométrica en el punto C. Z sub C más P sub C sobre gamma. Z sub C, 54. P sub C sobre gamma, 0. Ahí está. Estas son las alturas piezométricas. Entonces, nosotros, pues, representamos las alturas piezométricas en el gráfico. Ahí está la altura piezométrica en A. Fíjense que esto es 30 metros y nos sale 31,62, entonces estamos poniendo acá. La altura piezométrica en B, ahí está, 70 punto tantos. Y la altura piezométrica en C, 54 nomás. ¿Qué es la línea piezométrica? Es la línea que une los puntos de alturas piezométricas. Entonces unimos este punto con este punto y luego este con este punto. Entonces esta línea verde se denomina línea piezométrica. ¿Verdad? Y eso es muy importante, jóvenes. Es muy importante la línea piezométrica. ¿Ya? ¿Lo han entendido, jóvenes? ¿Lo entendieron, verdad? Sí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio, jovencitos, señoritas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien. Qué bueno. Y ahora vamos a ver otro ejercicio. A ver. Miren, este ejercicio, un sistema muy interesante. ¿Qué dice? La bomba BC
transporta agua hasta el depósito F. Y en la figura se muestra la línea de alturas piezométricas. O sea, ya tenemos dibujada la línea de alturas piezométricas. Ya está como dato. Determinar, dice. Inciso A. La potencia suministrada al agua por la bomba BC. Inciso C. La potencia extraída por la turbina DE. Inciso C. La cota de la superficie libre mantenida en el depósito F. Ahí está el sistema, jóvenes. Miren, un depósito A con agua y un depósito F, al cual llega el agua. Entonces, del agua, de acá del depósito A sale el agua y aquí tenemos una bomba. La bomba bombea, es decir, impulsa el agua a lo largo de esta tubería. Y resulta que aquí en este punto se encuentra una turbina. La turbina extrae parte de la energía hidráulica. Extrae. Pero como no extrae todo, entonces el agua tiene una energía adicional todavía que le permite llegar al depósito F. El agua sigue subiendo hasta llegar al depósito F. Entonces, se quiere saber cuál es la potencia que tiene la bomba, más bien, cuál es la potencia que la bomba le brinda al fluido. Se quiere saber también cuál es la potencia que la turbina le extrae al fluido, o la energía que la turbina le extrae al fluido. Y finalmente queremos averiguar, ¿y cuál será la cota del nivel de aguas en el depósito F? Fíjense, este es el dato ya. Esto es el dato, esta es la línea piezométrica, este es el dato. Además tenemos como dato estos parámetros: la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, el factor de fricción de esa tubería, ya está dado. Y las tuberías de C a D, fíjense, habían sido iguales que de E a F. La longitud, 610 metros, el diámetro, 61 centímetros. Y el factor de fricción, 0,020. Ya. Entonces, y ahí está la altura de líneas piezométricas. Aquí la altura de línea piezométrica en el punto B es 29,9 metros. Altura piezométrica. En el punto C, 116,5 metros. En el punto D, 107,1 metros. Y en el punto E, 101 metros. Y en el F no conocemos. Precisamente queremos conocer cuánto será la cota del punto F. Bien, estimados jóvenes y señoritas, este es el problemita así tan bonito. Ahora, resuélvanlo ustedes, por favor. Pueden resolverlo, ¿no es cierto? Es plantear el teorema de Bernoulli entre diferentes puntos. Entre diferentes puntos. Y con seguridad que lo van a ir resolviendo. ¿Ya? Todo esto son datos. Y además lo que nos dice acá, no hay ningún otro dato más. Aquí no indica qué otro dato más. Solamente estos son los datos que tenemos. ¿Ya? Queremos saber entonces, inciso A, la potencia suministrada al agua por la bomba. La potencia extraída por la turbina. Y la cota de la superficie libre mantenida en el depósito F. Bien. Adelante, jóvenes y señoritas. ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo? ¿15 minutos? 20. 20. Ya, quedaremos en 20. Ya, háganlo. La bomba, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos acá en el punto B. El punto B tiene como altura piezométrica igual 29,9 metros. Altura piezométrica ya. Es decir, Z sub B más P sub B sobre gamma. 29,9. En cambio, el punto C tiene
Z sub C más P sub C sobre gamma 116,5. Bien, entonces de acá podemos obtener alguna información escribiendo el teorema de Bernoulli entre B y C, por ejemplo. ¿Ya? De la figura se observa que Z sub B es igual a Z sub C. Altura piezométrica en B, 29,9 metros. Altura piezométrica en C, 116,5 metros. Altura piezométrica en el punto D, 107,1 metros. Ahí. Altura piezométrica en E, 101 metros. Altura piezométrica en F no conocemos. Bien, solución. Queremos averiguar la potencia que la bomba le da al fluido. Y será gamma por Q por HA dividido entre 75. Esta es 1 más en este caso, ¿ya? Bien, entonces escribimos el teorema de Bernoulli entre B y C. Vamos a escribir entre B y C. Dice entonces, energía en B más la energía añadida por la bomba igual a la energía en C. ¿Ok? Energía en B es todos estos tres elementos, la energía en B, más la energía añadida por la bomba igual a la energía en C. Bien, como habíamos indicado, las velocidades son iguales, porque el diámetro de la tubería es el mismo, ¿ya? Por lo tanto, estos términos se eliminan. ¿Y qué nos queda? La altura piezométrica en B más la energía añadida por la bomba igual a la altura piezométrica en C. Y de ahí, entonces, altura piezométrica en B, conocemos 29,9. Más la energía añadida por la bomba igual a la altura piezométrica en C. Ahí está. Por lo tanto, la energía añadida por la bomba, 86,6 metros. Me imagino que han obtenido el mismo resultado, porque era un ejercicio muy sencillo. Teorema de Bernoulli entre C y D ahora. Vamos a escribir el teorema de Bernoulli entre C y D. Energía en C menos la pérdida de carga desde C hasta D igual a la energía en D. Ahí está. Energía en C menos la pérdida de carga de C a D igual a la energía en D. Ahí está, fíjense. Lo mismo acá lo he puesto entre paréntesis estos dos términos. ¿Por qué? Porque es la altura piezométrica en C que conocemos. Las velocidades son iguales porque se trata de la misma tubería. La velocidad en C igual a velocidad en D. ¿No es cierto? Es la misma tubería. Por lo tanto, se anulan estos dos términos. Menos la pérdida de carga de C a D, igual a este término. Entonces, en otras palabras, es altura piezométrica en C, menos la pérdida de carga, igual a la altura piezométrica en D. Entonces, ahí escribimos, tenemos los valores de las alturas piezométricas, y resulta que la pérdida de carga es 9,4 metros. ¿Ya? Esa es la pérdida de carga entre los puntos C y D. Pero sabemos que la pérdida de carga se calcula con esta ecuación, ¿no? La ecuación, el método universal, ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, 9,4 metros igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Ahí está, fíjense. De acá despejamos la velocidad. 3,037 metros por segundo. Y luego calculamos el caudal. Caudal igual área por velocidad. Resultado, 0,887 metros cúbicos por segundo. Ya tenemos el caudal y tenemos la energía añadida por la bomba. Por lo tanto, podemos responder al inciso A. Calcular la potencia que da brindada por la bomba al fluido. Ahí está. Gamma 1000, caudal, energía añadida, dividido entre 75. Potencia,
añadida por la bomba 1025 caballos vapor. O HP, si quieren. Me imagino que han llegado al mismo resultado, estimados jóvenes y señoritas. Pero a ver, analícenlo y véanlo, ¿ya? Les doy unos 10 minutitos. Jóvenes, señoritas, Aquí estamos, ingeniero. solamente hemos hecho la aplicación del teorema de Bernoulli, nada más, ¿no? Así, muy claro, está muy clarito. Ok. Y hemos utilizado, hemos calculado la pérdida de carga. Fíjense, F ya lo tenemos como dato, L sobre D tenemos, B cuadrado sobre 2C también. O mejor dicho, eso es lo que nos falta calcular, la velocidad. Despejamos de ahí la velocidad y luego el caudal. Hallando el caudal, entonces ya podemos encontrar la potencia que la bomba le brinda al fluido. Y ahora vamos a calcular la potencia extraída al fluido por la turbina. Ahora háganlo ustedes. ¿Han visto el ejercicio? En forma similar hagan ustedes. Tienen que calcular esto nada más. ¿Ok? Eta igual 1 nomás van a poner. Háganlo ustedes, a ver. Para calcular la potencia extraída al fluido por la turbina, que se encuentra acá la turbina, han tenido que aplicar teorema de Bernoulli entre D y E. Es lo más lógico, ¿no es cierto? Entre D y E. Sabemos que la potencia está dada por esta expresión. Eta ya les dije 1, gamma 1000, Q el caudal, que ya lo tenemos acá, 0,887. HE, la energía extraída por la turbina, que no conocemos, pero podemos determinar aplicando el teorema de Bernoulli entre los puntos D y E. Energía en D, es todo esto. Se los voy a escribir. Energía en D, menos, ¿sí? La energía extraída por la bomba, igual a la energía en E. Eso es lo que tenían que aplicar. Pero esto lo voy a poner acá para que no se me descompagine. Ahí está. Ya. Listo. Bien, entonces ahí está la energía en D, es esta expresión. Todo esto es la energía en D. La energía en E es todo esto. Las velocidades son iguales. Velocidad en D igual a velocidad en E porque es la misma tubería. El mismo diámetro. Entonces, por lo tanto, se simplifican esos términos. Z sub D más P sub D sobre gamma, conocemos, es la altura piezométrica en D. ZE más P sub E sobre gamma, conocemos, es la altura piezométrica en E. Ahí está, 107,1 menos HE igual 101.
Por lo tanto, la energía extraída por la turbina, 6,10 metros. Y así entonces, la potencia extraída por la turbina, extraída al fluido por la turbina, es este valor. 72,1 caballos vapor. Gamma por energía extraída, o más bien gamma por el caudal Q por la energía extraída dividido en 75. ¿Listo? Y ahora nos piden la cota en la superficie libre del depósito F. Es decir, queremos averiguar ahora la cota de este depósito. Pues escribimos el teorema de Bernoulli entre E y F. ¿No es cierto? Fácilmente. Teorema de Bernoulli entre E y F. Energía en E menos la pérdida de carga entre E y F igual a la energía en F. Y así escribimos. ZE más P sub E sobre gamma es este valor, que ya conocemos, 101. B sub E al cuadrado entre 2G, ya conocemos la velocidad de E, entre 2G es este término. Menos la pérdida de carga de E a F, igual a ZF, porque este término es 0 y este término es 0, ¿no? Porque está en la superficie libre del líquido. La pérdida de carga se calcula con la formulita, es decir, con la ecuación universal de flujo. F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. 940 metros. Reemplazamos ahí y obtenemos que ZF había sido 92,07 metros. A ver, revísenlo, jóvenes, señoritas. Tienen 5 minutos. Sobre este ejercicio, que era bastante sencillo de realizar. Aplicación del teorema de Bernoulli, nada más, ¿no? Un ejercicio didáctico, muy didáctico y muy bonito, como les dije. Igual que el anterior también, ¿no? Muy interesante. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, y ahora les voy a presentar otro método para calcular la pérdida de carga. Y es la pérdida de carga por fricción y el método de Hazen-Williams. El método de Hazen-Williams fue determinado exclusivamente para el fluido agua, a temperaturas normales, temperaturas del agua potable, normalmente, a diferencia del anterior método. El anterior método, como les dije, que se denomina ecuación universal de flujo. En cambio, este método se determinó exclusivamente para agua, fluido agua, y a temperaturas normales. Y tipo de flujo, turbulento. Nada más, solo flujo turbulento. ¿Está claro? Entonces, así se expresa el método de Hazen-Williams. Es un método empírico, ¿no?, que fue desarrollado, como les dije, para los proyectos de agua potable. Entonces, ahí está la formulita. Dice 10 pérdida de carga por fricción igual 10,66 por L dividido entre C a la 1,85, diámetro a la 4,87, por el caudal Q a la 1,85. ¿Ya? Entonces, lo que está dentro de paréntesis son parámetros de la tubería, exclusivamente de la tubería, las características de la tubería, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería. C es el material de la tubería, corresponde al tipo de material del cual está fabricada la tubería. Entonces, por eso, este término, entre paréntesis, lo he denominado K mayúscula. Y se denomina coeficiente de resistencia de la tubería. ¿Ya? Así se denomina. Coeficiente de resistencia de la tubería.
Pero como ven, es una fórmula muy sencilla para calcular la pérdida de carga. Solamente tenemos que conocer las características de la tubería y el caudal. Y entonces el cálculo es directo. ¿Ya? Y aquí algunos valores de C. C, como les dije, es el coeficiente de Hazen-Williams. Así se denomina. Coeficiente de Hazen-Williams. Que para tuberías de PVC, el valor de C es entre 140 a 150, aproximadamente. Para tuberías de fierro galvanizado, el valor de C va entre 110 a 120 aproximadamente. ¿Ya? Ejemplo de cálculo. Dice, calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado de 500 metros de longitud que tiene un diámetro de 0,15 metros. El flujo se mueve con una velocidad de 2,5 metros por segundo. Entonces, en primer lugar, aplicamos la ecuación de continuidad, hallamos el caudal y entonces reemplazamos los datos en la ecuación de Hazen-Williams. Haciendo operaciones, resulta que la pérdida de carga es de 24,16 metros. ¿Ya? A ver, hagan el cálculo ustedes. Bien, me imagino que han obtenido ese resultado, ¿no? Así de fácil se aplica este método, ¿ya? Hazen-Williams. Y a ver, ahora calculen con la ecuación universal de flujo. Para los mismos datos, apliquen la ecuación universal de flujo. A ver, hállenlo ustedes, ¿ya? Con esto. Ecuación universal de flujo. Consideren que la temperatura es 20 grados centígrados y epsilon es 0,15 metros, 0,15 milímetros. A ver, hallen ustedes la pérdida de carga, aplicando la ecuación universal de flujo también. Para la misma tubería de 500 metros de longitud, 0,15 metros de diámetro y velocidad de 2,5 metros por segundo. Háganlo, por favor. Tienen 10 minutos. Es muy sencillo. Con esta información, me imagino que han obtenido que el factor de fricción es igual a 0,023. Directamente tienen que calcular. Y así, factor de fricción por L sobre D por B cuadrado sobre 12. Resultado 24,42 metros. Muy similar al resultado que nos da Hazen-Williams. ¿Ya? Pero Hazen-Williams lo calcula de una forma muy rápida. ¿No es verdad? Como les dije, pero esta fórmula de Hazen-Williams ha sido determinada únicamente para el fluido agua y a temperaturas normales. ¿Ya? Bien, esa es la diferencia entonces con la ecuación universal de flujo. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, y ahora vamos a ver las pérdidas de carga en accesorios, denominadas también pérdidas de carga menores, o también se denomina pérdidas de carga localizadas. Ya, así se denomina. Pérdidas de carga en accesorios, o pérdidas de carga menores, o pérdidas de carga localizadas. Bien, entonces, ahí están los accesorios, fíjense. Estos son los tipos de accesorios que se utilizan en los sistemas de tuberías, ¿no? Todo tipo de accesorios, codos, Ts, cruces, ahí están, ¿eh? Válvulas, etc. Entonces, cuando el fluido pasa, por ejemplo,
Aquí tenemos instalado una válvula. Y esta es una tubería. Ahí tenemos una tubería. Cuando el agua pasa por acá y tiene que pasar por acá, fíjense, se produce mucha turbulencia, porque este obstáculo no permite que el agua pase libremente. Fíjense, primero que tiene que hacer tiene que cambiar la dirección de flujo, cambia así, luego vertical y otra vez así. Entonces, todas estas alteraciones producen mucha turbulencia en el flujo. Y como consecuencia de ello, se produce pérdida de carga. ¿Ya? Pérdida de carga. Lo propio aquí, por ejemplo, tenemos una tubería de diámetro mayor y aquí una tubería de diámetro menor. ¿Qué ocurre? Ahí están las líneas de flujo. Las líneas de flujo, entonces, son estas, están ahí dibujadas. Y resulta que aquí hay una separación de la línea de flujo. Aquí hay un estrechamiento del flujo ahí, por el cambio de diámetro. Y acá se produce turbulencia, una alta turbulencia. Y eso produce pérdida de carga. Ya, aquí otros ejemplos. Aquí hay un tanque y una tubería. Entonces el agua ingresa así a la tubería. Sale del tanque el agua, ingresa a la tubería y ahí se produce también una pérdida de carga. Ya, pérdida de carga. Lo propio en cada accesorio vamos a tener pérdidas de carga. En una tubería, aquí un codo, lo propio, vamos a tener pérdidas de carga. ¿Ya? Bien, entonces, ¿y cómo se determinan las pérdidas de carga? Entonces, en los accesorios. Las pérdidas de carga en los accesorios se determinan, estimados jóvenes, con la misma ecuación universal de flujo. La ecuación universal de flujo dice pérdida de carga en un accesorio igual F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Lo que está dentro de paréntesis, F por L sobre D, son parámetros del accesorio. Y B es la velocidad del flujo en la tubería, nada más. Entonces, K se denomina coeficiente de resistencia del accesorio. Cada accesorio tiene un valor de K determinado, estimados jóvenes y señoritas. Este codo tiene un valor determinado. Esta válvula tiene un valor determinado. La salida del tanque o entrada a una tubería tiene un valor determinado. La contracción tiene un valor determinado de pérdida de valor de K. K. El valor de K. Es decir, el coeficiente de resistencia del accesorio. Es diferente para cada accesorio. Ese valor de K. Para las válvulas, para las T's, para las cruces, para las reducciones. ¿No? Para cada accesorio. Entonces, el valor de K, denominado coeficiente de resistencia del accesorio, ha sido determinado para cada tipo de accesorio. Existen tablas para hallar el valor de K. Pero aquí les voy a mostrar un método para hallar el valor de K. Dice, calcular la pérdida de carga producida por un codo de 90 grados. Instalado en una tubería de 100 milímetros de diámetro, que transporta un caudal de agua de 20 litros por segundo. Bien, ahí está entonces K, es decir, es igual a F sub T, se llama factor de fricción que le vamos a asignar a esa tubería, por LE sobre D. Estos valores, F sub T y LE sobre D, dependen del accesorio, como les dije. Estos valores se obtienen de tablas. Así, la tabla 10.4 de un libro de mecánica de los fluidos aplicada, que les voy a dar ahí, lo tenemos en la plataforma por si acaso.
mecánica de los fluidos aplicada. De ahí obtenemos LE sobre D para cada accesorio. Válvula de globo abierta por completo, LE sobre D. Válvula de ángulo abierta por completo. Válvula de compuerta abierta por completo, 8. Válvula de compuerto, 3/4 abierta, 35. Un medio abierta, 160. Un cuarto abierta, 900. Miren cómo cambia el valor de K, o más bien de LE sobre D, para la misma válvula de compuerta, según qué grado esté abierta. Y así, válvula de pie, codos, codo de 90 grados, estándar, LE sobre D, 30. Codo de 90 grados, necesario largo, 20. Codo roscado a 90, 50. Codo estándar, 45. Y así, jóvenes. Entonces, de esta tabla se obtiene el valor LE sobre D, que está acá en la ecuación. LE sobre D. K es igual a ¿qué? A LE sobre D por F sub T. Este es un factor de fricción que depende del diámetro de la tubería. Y este valor también lo encontramos de otra tabla, de la tabla 10.5. Y ahí está, tabla 10.5, tamaño nominal de la tubería, y este es el factor de fricción. Solo que esta tabla nos da el diámetro en pulgadas, ¿ya? Media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, y ahí está el factor de fricción. Para nuestro ejemplo, decía, instalado en una tubería de 100 milímetros. 100 milímetros es equivalente a 4 pulgadas. Entonces, buscamos nosotros en esta tabla 4 pulgadas, y ahí está. Para 3,5 y 4 pulgadas, F sub T es igual a 0,017. Entonces ya tenemos F sub T y LE sobre D. 0,017 F sub T y LE sobre D 30. ¿No es cierto? Para el codo. A ver, no les he mostrado eso. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Codo estándar de 90 grados, 30. Este es el valor. Y ahora entonces, multiplicando esos dos números, obtenemos el K, el coeficiente de resistencia del codo. F sub T por LE sobre D. 0,51 nos da. Es el coeficiente de resistencia para el codo de 90 grados. Y ahora la velocidad del flujo. Caudal dividido entre área. Porque aquí nos dicen eso, ¿no? Instalado en una tubería de 100 milímetros de diámetro que transporta un caudal de agua de 20 litros por segundo. Entonces, hallamos la velocidad. Caudal dividido entre área. Y la velocidad nos da 2,55 metros por segundo. Por lo tanto, la pérdida de carga que provoca ese codo de 90 grados es multiplicar todo esto y resultado 0,17 metros. En esa forma se calcula entonces la pérdida de carga de los accesorios, estimados jóvenes y señoritas. Y como les dije, ya en otros libros tenemos ya los valores de F de K, el coeficiente de resistencia de los accesorios ya está. Por ejemplo, este problemita. Para el sistema mostrado en la figura a continuación se pide, inciso A, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Ya, vamos a resolver solo el inciso A ahora. Ahí tenemos el sistema, miren, son dos tanques y tenemos y circula el agua además por esta tubería. ¿Ya? Agua. Y aquí está la tubería, miren cómo es el sistema. Y los accesorios, ahí están los accesorios. Varios accesorios están instalados ahí. Estamos mostrando los accesorios. Y para cada accesorio ya tenemos el valor de K. Por ejemplo, este accesorio B, que dice B, es un filtro. Filtro o alcachofa. Filtro. Se coloca el filtro para que el agua ingrese por el filtro a la tubería. ¿Ya?
Y eso sí produce una pérdida de carga muy alta. Fíjense, el valor de K para el filtro es 8, un valor alto, ¿no es cierto? Los codos. En C y en F hay codos de 90 grados. En C, codo de 90 y en F, codo de 90. Y ahí tenemos 0,5 para cada codo. Fíjense que nosotros hemos calculado acá, para codo de 90 grados, el valor de K, 0,51 hemos calculado, ¿no es cierto? Ahí está, K 0,51 para los codos. ¿Ya? Entonces está bien. Esto ya de una tabla ya. 0,5. Luego aquí hay una T. En el punto D hay una T. Y en la T, entonces, el valor de K es 0,7. Luego tenemos una válvula aquí. Puede una llave de paso o válvula en el punto E. Y ese tiene un valor de K igual a 1. Luego en el punto G hay una cruz. Una cruz. Y ahí ya cambia de diámetro. Es 0,7. El valor de K es 0,7. Y ahí entonces, fíjense, aquí tenemos una tubería en primer lugar. Y a partir de G es otra tubería. ¿Ya? El sistema es así. Es un sistema así, fíjense. La tubería 1, aquí dice tubería 1, tiene una longitud de 45 metros. El diámetro, 30 centímetros. El factor de fricción, 0,025. El factor de fricción. En cambio, la tubería 2, que aparte de acá, la tubería 2, tiene una longitud de 30 metros, un diámetro de 15 centímetros y el factor de fricción 0,020. ¿Está claro, no, jóvenes? Esos son datos, todo esto son datos. Todo esto son datos del problema. ¿Ya? Y así, vamos yendo. En el punto H, ¿qué hay en H? Aparato de medida de caudal, es decir, un caudalímetro, un medidor. Y el diámetro es de 0,15, por supuesto, acá, de 15 centímetros. Y el valor de H, o más bien de K, 6. Luego, codos J y K. En J, codo de 90, en K, codo de 90, pero aquí ha cambiado de diámetro la tubería, ¿no? Y por eso que K es 0,5. Bueno, lo mismo que los otros codos. Luego, en L hay una válvula, L, de 15 centímetros, ¿no? La válvula. Y el valor de K es 3. Bien, entonces, ahí están los valores de K y las características de las dos tuberías. Ahora queremos resolver esto. Si el desnivel H es 5 metros, o sea, este desnivel, el desnivel entre la superficie del agua en A y la superficie del agua en M es H. En otras palabras, Z sub A menos Z sub M igual H. Y aquí dice, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Queremos averiguar qué caudal circula por ahí. Bien, entonces ahí están las características de las tuberías. Tubería 1 y 2, longitud en metros, diámetro en centímetros. Y el factor de fricción más. Bien, no hagan caso todavía a esto y resolvemos. Solución. Aplicamos el teorema de Bernoulli entre A y M. Entre A y M. Entre el punto A y el punto M. Decimos entonces, energía en A menos la pérdida de carga desde A hasta M igual a la energía en M. Igual a la energía en M. Eso sería. Ahí está. Energía en A menos la pérdida de carga de A a M igual a la energía en M. Bien. Z sub A menos, esto Z sub M lo lleva al otro lado, Z sub A menos ZM sabemos que es 5 metros.
Bien, la velocidad en A es 0, la velocidad en M también es 0. La presión en A es 0, la presión en M también es 0. Entonces simplemente nos queda de toda esta ecuación, nos queda que Z sub A menos Z sub M igual a la pérdida de carga igual 5 metros. ¿Pero qué es la pérdida de carga de este sistema ahora? Este es un sistema ya. Ya no es tan sencillo, ¿no es cierto? No es una tubería simple. Aquí ya tenemos dos tuberías y numerosos accesorios además. Numerosos accesorios. Entonces la pérdida de carga ahora se escribe así. Pérdida de carga de A a M. ¿Ya? Pérdida de carga de A a M. Igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Y calculamos así pérdida de carga por fricción. Primero, ¿no es cierto? Vamos a ver la pérdida de carga por fricción. Ahí, vamos a anotar. Pérdida de carga por fricción es igual a la pérdida de carga por fricción en la tubería 1, más la pérdida de carga por fricción en la tubería 2. ¿No es cierto? Son dos tuberías. Entonces, en la tubería 1 sería así. F1 por L1 sobre D1 por B1 al cuadrado entre 2G. Más F2 por L2 sobre D2, etcétera, etcétera. Reemplacen ustedes los datos ahora. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale F? Reemplacen, por favor, los datos y hagan el cálculo para la pérdida de carga por fricción. Fíjense, aquí me da, como no conozco la velocidad, 1, entonces lo estoy expresando en función de la velocidad. 0,191 veces la velocidad 1 al cuadrado. Y en la otra expresión, 0,2038 veces la velocidad 2 al cuadrado. A ver, háganlo hasta ahí. Háganlo, por favor. Y además, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad sería caudal igual a área 1 por velocidad 1. A su vez es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Y de aquí resulta que B1 es igual a 0,25 veces B2. O, lo que es lo mismo, B2, la velocidad 2, igual a 4 veces la velocidad 1. Ya, entonces, a ver, ya tenemos una relación entre las dos velocidades también. Entonces, en esta ecuación de la pérdida de carga por fricción, fíjense que hemos expresado la pérdida de carga por fricción en función de las velocidades B1 y B2. Pero como ahora yo conozco la relación entre B1 y B2, aplico y obtengo la ecuación en función de una sola velocidad. En este caso, velocidad 1. A ver, revísenlo hasta ahí, jóvenes. Revísenlo. Ya, paso a paso, hagan los cálculos, etcétera, y luego me dicen si es correcto, ¿ok? Hasta acá tiene que estar todo muy claro ya, porque esto ya lo hemos hecho N veces, creo, ¿no? Que han podido llegar a este número, ¿no? Que la pérdida de carga por fricción para cada una de las tuberías, expresado en función de su velocidad, sería esto, pero aplicando la relación que existe entre las dos velocidades a partir de la ecuación de continuidad, escribimos entonces
que la pérdida de carga por fricción está expresada en función de la velocidad 1, nada más. 3,45, 18 veces la velocidad 1 al cuadrado, nada más. Y bien, y ahora vamos a determinar las pérdidas de carga localizadas. Pérdidas de carga debido a los accesorios. Ahí está, sumatoria de pérdidas de carga por accesorios. Es igual a la sumatoria de pérdidas en cada accesorio. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se calcula? K sub I por B sub I al cuadrado entre 2G. Entonces, en la tubería 1 están estos accesorios que están pintados de celeste acá, resaltados con color celeste. Ahí están, fíjense, este sería K de ese accesorio por B sub 1 al cuadrado entre 2G. ¿Ya? ¿Qué sería? Fíjense, ahí está. B en B, esto. La alcachofa o filtro, 8. Después los codos, 0,5. La T, 0,7 y así sucesivamente. Entonces vayan ustedes reemplazando. 8 por B1 al cuadrado entre 2G. Más 0,5 por B sub 1 al cuadrado entre 2G. Más 0,7 por B sub 1 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta ahí. Luego en la tubería 2 ya están, a partir de este accesorio, de acá hacia allá ya es la tubería 2. Tubería 2. Entonces, fíjense, ahí está 0,7 por B sub 2 al cuadrado entre 2G, más 6 por B sub 2 al cuadrado, más, etc. Sumando términos semejantes, sumando los términos semejantes, entonces nos da esto. Color celeste nos da 10,7 por B sub 1 cuadrado entre 2G. Color verde nos da 11,7 por B sub 2 cuadrado entre 2G. ¿Ya? Y ahora aquí aplicamos la relación de las velocidades. B2 igual 4 veces B1. Ahí está. En vez de B2, 4 veces B1 al cuadrado. Y hacemos los cálculos y nos da finalmente que la sumatoria de pérdidas de carga menores igual a 10,09 veces B sub 1 cuadrado. Ya el 2G ya está ahí, ya intervino ahí. Directamente B sub 1 cuadrado. Entonces ya tengo, fíjense, las pérdidas de carga por fricción y las pérdidas de carga localizadas. Hacemos la sumatoria y sabemos que la sumatoria o que las pérdidas de carga tiene que ser 5 metros. Ahí está. La sumatoria de pérdidas de carga es 5 metros. 5 metros. Entonces ahí 5 metros igual a las pérdidas de carga por fricción más la sumatoria, más las pérdidas de carga localizadas. Resultado, este valor. Y de ahí se despeja B sub 1. Hallado B sub 1, entonces hallamos B sub 2, que es 4 veces B sub 1. Y luego el caudal. Ahí está. Problema resuelto. Hasta ahí nomás. Esto es con la tubería 2. Esto es con la tubería 1. Área 1 por B sub 1 al cuadrado. O al revés, lo que está. ¿Ya? Ahí está. B sub 1, 0,61. B sub 2, 2,44. Entonces esto es B sub 2 por área 2. B sub 1 por área 1. Y el resultado tiene que ser el mismo, desde luego, ¿no? Ahí. Bien, revisen entonces, por favor, esto. Aquí hemos aplicado únicamente un poco de qué sé yo, álgebra y nada más. Solo álgebra, nada más. No hay ningún alguna ecuación difícil, qué sé yo. Pura, solamente álgebra. Estamos reemplazando datos, nada más. Ok, a ver, revísenlo. Ingeniero, va a disculpar, algunos compañeros dicen que es hora, ya son las 12, se pasó de la hora de la materia. Ya, pero revísenlo. Ya, entonces el problema está resuelto.
Ahora ustedes van a resolver para la próxima clase el inciso B y el inciso C. ¿Ya? Ahí tienen planteados. Ahí dice inciso B y inciso C. Con todo gusto, ahí terminamos la clase, no hay ningún problema. Van a hacer entonces inciso B e inciso C, lo hacen, ¿ya? Ok, nos vemos la próxima clase, estimados jóvenes y señoritas. Que estén bien, Gracias. que les vaya bien. Hasta luego.